Entonces comenzamos con la presentación de Carla Pot. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por estar presentes ya en esta última mesa del foro. Y bueno, la realidad es que las preguntas, el tema de la mesa, me dispararon mucho, ¿no? A pensar cuáles son los principales desafíos que tenemos en la actualidad los movimientos sociales y políticos, ¿no? Y hablo en primera persona porque además de, bueno, trabajar en la academia, soy luchadora cotidiana en movimientos ambientales y en movimientos sindicales, por lo cual un poco el proceso reflexivo responde un poco a todo lo que problematizo desde mi actividad académica, pero que también tiene injerencia directa en nuestra acción cotidiana y en la práctica en los territorios, ¿no? Y quería empezar a responder esa pregunta tomando una idea muy sugestiva que tiró esta mañana en el foro Julio Gambina, ¿no? Que hablaba de la ausencia de un horizonte revolucionario como uno de los principales problemas hoy dentro de los movimientos de izquierda. Incluso avanzó mucho en esa idea planteando que si en los 60, 70 había enormes diferencias estratégicas de cómo alcanzar ese horizonte revolucionario, ese horizonte revolucionario no se ponía en duda, ¿no?, de su existencia. Sin embargo, bueno, él ratificaba que en la actualidad eso no estaba, y me parecía interesante tomar esa idea para entender qué significa eso dentro de los propios movimientos, por qué dentro de los propios movimientos estamos teniendo tantas dificultades para avanzar si se quiere, en la expansión de propuestas que ya tenemos, porque la realidad es que los movimientos territoriales, los movimientos ambientales, los movimientos sindicales, tenemos propuestas, ¿no? Tenemos estrategias de lucha. Sin embargo, vemos que la derecha y el capital avanzan constantemente. Lo cierto es que el foro avanzó durante todo el día mostrando cuáles son los elementos del capital, ¿no?, que nos ponen los límites, pero me parecía que era interesante problematizar qué nos está pasando hacia adentro. Esta mañana también José Francisco Puello Socarrás me trajo una idea que me pareció súper importante para pensar uno de los grandes elementos o límites que estamos teniendo, y que tiene que ver con la necesidad de pensar el capitalismo evitando lecturas superfluas. Él hablaba de pensar en un capitalismo que está poniendo en crisis la vida, ¿no? Un capitalismo que está integralmente impactando en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, que no puede ser pensado solo como relaciones económicas. Y a mí también me sirvió pensar que hacia dentro de los movimientos, una de las cosas, los movimientos, por lo menos en los que participo, una de las discusiones que tengo constantemente es esta idea de pensar el capitalismo como algo objetualizado, como algo que es externo, como relaciones que nos son impuestas desde afuera a quienes participamos en los espacios de lucha. Y sin embargo, la sensación que tengo es que esa mirada es quizás una mirada que obnubila o que se niega a ver que nuestra propia existencia como organizaciones está cruzada en nuestras prácticas e incluso a veces en las cosas que proponemos, en las formas mismas en que nos organizamos, están cruzadas por esas relaciones capitalistas. Nuestras subjetividades están cruzadas por estas relaciones capitalistas, y eso nos hace dar cuenta que nuestros vínculos cotidianos, como decía, nuestras formas de organizarnos, todo eso está mediado por esas relaciones de explotación y de dominación. Voy a poner un ejemplo sobre esto que me parece que puede llegar a ayudar a comprender hacia dónde voy. En Argentina tenemos un movimiento sindical de avanzada dentro de lo que es el sindicalismo en Argentina, que es el sindicato de aceiteros. El sindicato de aceiteros es parte de el sector de trabajadores de una cadena de valor global central, que es la producción de aceite,
a través de la prensa de la soja para la exportación. Es un sindicato que tiene, bueno, no solo que en la Argentina ha conseguido grandes triunfos en sus luchas salariales y por condiciones laborales, sino que además ha problematizado incluso qué significan las condiciones de vida de la clase trabajadora en esos sectores. Sin embargo, hay un factor que estos aceiteros no han problematizado, que es por qué, digamos, cómo, además de que el trabajo en esas industrias aceiteras cruza su vida cotidiana, cómo sus cuerpos están impactados, por ejemplo, por el modelo del agronegocio del cual dependen intrínsecamente, porque justamente lo que procesan es la soja producto de ese modelo de agronegocio en la cual se utiliza una enorme cantidad de agrotóxicos, ¿no? Tampoco problematizan los impactos que ese modelo en todo caso tienen en otros sectores de la clase trabajadora, como los docentes que son fumigados en las escuelas rurales. Entonces, ¿qué sucede? Uno ve en ese espacio de avanzada del sindicalismo todavía, ¿no?, como esta imposibilidad de observar cómo el capital nos golpea íntegramente, no nos golpea solo en nuestras condiciones de explotación del trabajo, sino también en nuestra vida cotidiana, en cómo comemos, qué comemos, cómo vivimos en estos territorios. Y en ese sentido, algo que me parece que de alguna manera sintetiza esta idea, es que si bien uno podría pensar que todas las luchas ponen en crisis la acumulación del capital, no todas las luchas son expresamente anticapitalistas. Me parece que este es un gran ejemplo de uno de los límites que necesariamente tenemos que empezar a superar. El segundo problema, quiero decir que estos problemas no agotan todos los otros problemas, son simplemente tres que me parece importante abordar para poder pensar hacia futuro la construcción de movimientos emancipatorios. Tiene que ver con la necesidad de problematizar el Estado. El Estado, ya lo hemos visto ayer participando en diferentes mesas, o por lo menos yo lo he visto, lo hemos problematizado, el Estado está en crisis. El Estado, la fase actual, la forma actual del Estado se encuentra en crisis. Y el propio capital, de alguna manera, está problematizando, ¿no?, qué hacer y cómo reconfigurar esta forma de Estado en crisis. ¿No? Un ejemplo es cómo hoy todo el andamiaje de la lex mercatoria presiona para modificar orgánicamente las estructuras del Estado, ¿no?, para que el Estado cumpla su función central que tiene que ver con garantizar la acumulación del capital, ¿no? Frente a eso, la pregunta constante que aparece en los movimientos ambientales, otros movimientos territoriales, el sindicalismo, es qué hacer con el Estado. Y esto me parece que nos lleva primero a una discusión estratégica que tiene al menos dos problemas. El primero tiene que ver con un problema de largo plazo, ¿no?, que nos lleva a tener una lectura errada sobre la toma del poder, ¿no?, y que tiene que ver con esta cuestión de que bueno, ¿no?, el Estado digamos, el Estado es un espacio. ¿Dónde está el poder? ¿Está en el Estado? ¿Está en la sociedad? Y esto se expresa en los movimientos digamos, en lucha, a miradas estatocéntricas, donde entienden que el poder está en el Estado y que por lo tanto o hay que disputarlo o hay que tomarlo. O a las luchas que en muchos casos son propias de movimientos más autónomos que plantean que la construcción del poder se da en los territorios y en tanto eso el Estado es un elemento que debe permanecer por fuera de las estrategias. Lo cierto es que es la respuesta de que el poder está en uno u otro lado a priori es errada, porque el poder está en ambos lados. Y en ese sentido, lo cierto es que es muy difícil poder pensar que cualquiera de las dos estrategias pensadas por sí solas y así a secas, ¿no?, descontextualizadas, desterritorializadas, no situadas, tendría una respuesta equivocada.
El segundo problema tiene que ver con el corto plazo y tiene que ver con la cuestión también estratégica, ¿no? Digamos, de que el Estado es muchas veces visto, yo digo como en una especie de nostalgia tanguera, como algo que se asimila a una de sus formas históricas. Entonces, eso lleva muchas veces, en el corto plazo, a una mirada de que para mejorar nuestras condiciones en los territorios, en el trabajo y demás, tenemos que generar más Estado, ¿no? Y en segunda instancia yo digo que además es una nostalgia tanguera porque lo nostálgico es una mirada romántica, pero la historia no vuelve atrás. Entonces, la realidad es que en la actualidad es imposible pensar en una vuelta a un estado de bienestar keynesiano. O sea, hay una condición histórica que hace que no podamos volver a ese momento, pero también hay una condición histórica que nos obliga a preguntarnos si efectivamente en ese contexto la clase trabajadora ganaba, si los movimientos territoriales ganábamos, o si en realidad lo que sucedía era que en esos contextos la clase trabajadora consolidaba derechos a partir de ser incorporada a las dinámicas de acumulación del capital a través del consumismo, ¿no? A través del consumo. Esto podría ser a priori pensado como un problema de estrategias, pero a mi entender esto lleva a un problema muy grande que tiene que ver con una fragmentación ideológica, porque el problema del Estado y el no discutir el Estado y el no discutir la cuestión, como planteaba antes, de qué es el capital en tanto forma de vida, nos lleva a no solo diferenciarnos en las estrategias que tenemos en términos de movimientos sociales y políticos, sino también a mirar qué es lo que queremos como algo diferenciado. El resultado igual siempre es el proceso de fragmentación, ¿no? Me perdí para dónde tenía que ir, aguárdenme. Esto pasa por tomar muchas notas. Y el tercer elemento que me parece que es importante empezar a problematizar y a reproblematizar tiene que ver con la territorialización de nuestras luchas. Esto que el movimiento ambiental plasmó en una frasecita que dice pensar global, actuar local. En sí mismo la territorialización no es un problema. De hecho, en los territorios hay experiencias maravillosas de construcción alternativa de vínculos, ¿no? Una de mis militancias más fuertes tiene que ver con la producción y con la circulación de la agroecología, ¿no? Como forma política, como forma de producción de alimentos saludables, ambientalmente sustentables, sin explotación. Sin embargo, el problema está cuando la territorialización se entiende como el resultado, que de hecho lo es, de una ofensiva brutal del capital que nos lleva a atrincherarnos en los territorios. Y entonces los territorios se vuelven un lugar de resistencia y no son constituidos como espacios de construcción para la avanzada política. Porque no alcanza no podemos avanzar quedándonos en los territorios. Entonces, ahí es como que nos terminamos acomodando en lugares incómodos. ¿Por qué? Porque el capital aparece en los territorios. No es que nos atrincheramos en el territorio y ahí estamos sanos y salvos, ¿no? El capital acciona en esos territorios, nos impone en esos territorios. De hecho, el capital, lo hemos visto en estos 3 días de intervenciones, o sea, tiene estrategias en todas las escalas, ¿no? Construye estrategias en la escala global, interfiere en estrategias regulatorias en los estados nacionales y se corporiza en los territorios. Los vemos en el territorio. Un ejemplo de esto es la República Unida de la Soja, ¿no? Volviendo a la pregunta que hacían antes sobre el agronegocio. La República Unida de la Soja no es una cuestión simbólica, es un hecho concreto. Fue la estrategia que incluso fue más allá de la estructura regulatoria de los estados, porque fue una estrategia económica de empresas transnacionales para imponer la producción de semillas genéticamente modificadas
imponerla en el proceso productivo e imponérsela en términos regulatorios a los estados, porque los estados terminaban en nuestro continente liberando la soja con el hecho consumado de la soja en sus territorios, ¿no? Ese fue el caso de Uruguay, ese fue el caso de Brasil, ese fue el caso de Paraguay, ese fue el caso de Bolivia, ¿no? Argentina fue la puerta de entrada de esa república de la soja. Y vemos la soja ahí, en el territorio, al lado de nuestras construcciones alternativas agroecológicas. Entonces, la pregunta es, ¿alcanza con quedarnos en esas alternativas construidas territorialmente o tenemos en realidad que empezar a pensar desde nuestras construcciones, tanto en los territorios, en los movimientos ambientales e incluso en la mirada de lo sindical, pensar estrategias de carácter transescalar, ¿no? Donde efectivamente, y ahí yo creo que incluso hasta como propuesta en términos de las alternativas, se supere esa fragmentación ideológica y también la fragmentación espacial, porque meternos en los territorios nos fragmenta espacialmente, ¿no? Integrando todas estas luchas, ¿no? Y hasta tanto no podamos problematizar esto, va a ser muy difícil pensar en que nuestras luchas, que los hechos ponen en crisis el modo de acumulación del capital, sean efectivamente anticapitalistas. Solo me queda un minutito, solo lo tomo para hacer un desliz respecto de cuál es el rol de la academia en todo esto, porque estamos acá. Y porque la academia requiere ser interpelada en toda esta cuestión de cuál es nuestro rol en estos proyectos emancipatorios. Yo creo que nosotros también estamos cruzados por estos tres grandes problemas. Hablamos de capitalismo y no nos sentimos cruzados por él, cuando nuestras condiciones laborales en muchos países están absolutamente mediando, ¿no? Nuestras condiciones laborales, nuestro salario. No nos vemos como clase trabajadora y sin embargo lo somos. Entonces hablamos de capitalismo y no nos entendemos en nuestra condición de clase. Y en ese sentido, investigamos sobre los territorios muchas veces también como algo que está externalizado, como un objeto de investigación en el cual no nos sentimos ni siquiera sujetos impactados por esto, ¿no? Y sin embargo nosotros también comemos venenos, a nosotros también nos tiran venenos. Creo que nosotros, la academia, a veces también se vuelve un lugar de construcción de comunidades incómodas, porque no nos sentimos cómodos, menos haciendo ciencias sociales, ¿no? En esta lógica de pensar que nos quiere imponer la construcción de conocimiento desde la neutralidad. Nosotros ya hemos discutido históricamente la cuestión de la neutralidad, pero cuando nos ponemos a investigar no damos cuenta de que nosotros somos los mismos sujetos que estamos investigando. Me parece que en ese contexto nuestro rol tiene que ver con ese compromiso con estos movimientos emancipatorios, con la construcción de movimientos emancipatorios, con la necesidad de mirar críticamente incluso las propias luchas en las que a veces participamos para poder aportar determinados debates, ideas, y no tirarnos a por fuera. Esa es parte también de lo que me parece que tenemos que empezar a discutir en estos espacios. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Claxo es como los 1000 encuentros y entonces no se puede estar aquí, allá y en todo lugar como la divina providencia. Así es que mucho me perdí, pero qué bueno que hiciste esa recapitulación por lo que tú has sentido y bueno, consueno mucho con tu planteamiento. Yo quisiera desarrollar como 4 contextos que están de alguna manera muy vinculados con lo que tú dices. Uno se refiere a lo que estamos añorando ahora como el orden liberal basado en reglas y normas. O sea, se nos dice que Trump llegó a tal nivel de disrupción que está acabando con el multilateralismo, con
muchas de las cosas que cuando hablamos de integración las veíamos como muy naturalizadas. Y sin embargo, pues parece que eso está de alguna manera decayendo. Y lo que llegó Biden a avanzar, así, pensando en Estados Unidos como la locomotora de ese orden mundial liberal, pues fue una propuesta neo-keynesiana con una fuertísima inversión del Estado que a lo que llevaba era a plantear los grandes megaproyectos de interconectividad y que en eso tenía que jugar un rol especial la inversión pública. Y entonces, pues, los fondos del Estado se lanzaron internamente en los Estados Unidos a generar toda una serie de inversiones fuertes en la reconstrucción de autopistas, de toda la infraestructura de comunicación, etcétera, etcétera. Y también Biden, en el grupo de los 7, impulsa una suerte de, no me acuerdo el nombre exacto, un acuerdo multilateral de inversión en infraestructuras. Entonces ese era como lo que iba marcando la pauta de ese orden mundial que se puso en crisis con la llegada de Trump en su segundo gobierno. Y esa visión, digamos, de algo, el propio Biden, cuando hablaba de los procesos de integración que se tenían que seguir con el ejemplo del Pacífico Asiático, es que se tenía que avanzar hacia proyectos de integración supranacional que no necesariamente estuvieran juntos, pero que tuvieran estrategias comunes para establecer esos canales y vías de infraestructuras. Entonces habló inclusive de un post-neoliberalismo, no lo estoy inventando, lo pueden encontrar ustedes en sus declaraciones. Y eso fue en alguna medida también retomado con lo que la Unión Europea lanza como una iniciativa muy en el marco del Grupo de los 7, que combinaba esta visión de inversiones mayúsculas con en infraestructuras, con una política fiscal que tendía a decir vamos a gravar las grandes fortunas y a ponerle ciertos límites en la acumulación. Bueno, pues entonces la Unión Europea sale con una idea que se llama la Global Gateway, ¿no? En donde se lanzan proyectos transnacionales también multimillonarios para construir vías de tren, represas, infraestructura eléctrica, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos que esa versión del orden mundial liberal entra en una crisis muy grande. Trump, con el nacionalismo supremacista, las tarifas y todo eso que ya hemos constatado, pues viene a generar viene a dinamitar lo que era esa idea de multilateralismo, y entonces se instaura esto que estamos viendo de un bilateralismo basado en el chantaje y la dominación. De tal forma que todos esos proyectos megas, post-neoliberales o neo-keynesianos, como ustedes los quieran nombrar, empiezan a hacer mucha agua, y entonces viene una situación en la que realmente hay límites muy severos para todo esto. Estoy simplificando muchísimo, ¿no?, por cuestiones del tiempo, pero el tercer contexto es el que se refiere a las demandas de multipolarismo que encabeza en muy buena medida China, que está toda la experiencia que tiene a través de un regionalismo renovado que no solamente se refería a las cuestiones económicas, ¿no? Está eso de la región comprensiva en lo económico, ¿no? La asociación comprensiva en lo económico, y que está muy asociada también con lo que generó en un nivel más, no solo de integración económica, sino político-diplomática, que era el Acuerdo para la Cooperación de Shanghái, y que venía junto con la cuestión del impulso ruso, sobre todo del Banco Euroasiático. Y esto, indudablemente que su manifestación más visible y
y activa, pues es ahora lo que vemos con el bloque BRICS en su versión ampliada, con una serie de socios a la lista, en la lista de espera, en una lista muy amplia, y que le da pues un sentido de otra forma de colaboración, no me atrevería a decir de integración, pero sí de concertación y colaboración, que también tiene repercusiones en lo político. Y luego, de este tercer contexto, yo estaría ya más cerca de ti con la cuestión de un trabajo que hicimos, un colega y yo, que se llama Pablo Buch, hicimos para una beca de Claxo que ganamos, una cuestión sobre el multilateralismo de lo social, ¿no? Y ahí es donde veo que está muy conectado con lo que podemos pensar hacia dónde se podría pensar en perspectivas de liberación, de emancipación y de comprensión de las coyunturas que, aunque no sean revolucionarias, que aunque no sean de transformaciones así con toda la profundidad que quisiéramos y requiriéramos, están sin embargo causando cuestiones muy, muy importantes, ¿no? Y me viene a la mente algo que fue, por ejemplo, los estallidos sociales de 2019, ¿no? Había una gran esperanza de que a partir de ahí se detonara ese fortalecimiento de procesos, no solo de integración nacional, sino de esa combinación de lo global y lo local, ¿no? O sea, cuando en Chile el movimiento estudiantil de jóvenes dice no son 30 pesos, son 30 años, entonces se está constatando que efectivamente hay condiciones sistémicas y que las luchas están alcanzando un techo que viene dado por esa que yo llamaría trinidad del mal desarrollo, ¿no? Estoy usando, no me acuerdo ahorita del apellido de Walter, del Focus on the Global South, que es un pensador crítico muy importante, y de Maristedes Bamba, con su idea de mal desarrollo, que en realidad son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. Entonces, cuando se dice, no queremos que nos aumenten el transporte, no queremos que se privatice la educación, queremos pensiones dignas, ¿no? En distintas partes del mundo, se está justamente avanzando en contra del capitalismo, aunque quizá no se tenga un programa y una plataforma anticapitalista. Y eso es importante porque es lo que va generando como todas estas sinergias de los movimientos sociales para ir vinculando lo más local e inmediato con lo más global y abarcante, ¿no? Como es ese caso. O cuando vemos, por ejemplo, los movimientos ambientalistas decir, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. Entonces también está habiendo esa idea de que para que de veras cambien las cosas necesitamos tener un pensamiento antisistémico, un pensamiento radicalmente crítico. Y es ahí donde se está tejiendo ese multilateralismo de lo social, ¿no? Y apenas lo tenemos en pañales, desgraciadamente. O sea, en 2001 nace el Foro Social Mundial en Porto Alegre, que hemos conmemorado, celebrado. Está también otras iniciativas, la Asamblea Mundial de los Pueblos, que recogen mucho de lo que se ha creado alrededor de oposiciones, por ejemplo, contra los tratados de acuerdos de libre comercio. Están movimientos así, con todas las limitaciones que pueda tener, pero lo que hace Greta Thunberg con la cuestión de los viernes por un futuro, ¿no? Que se siguen reuniendo en muchas ciudades del mundo, etc. Estamos ante una heterogeneidad muy, muy grande de los movimientos sociales y de las agendas que están cubriendo pues, este tema de que la minería pues, no está disociada de las grandes transnacionales, que los acuerdos del derecho internacional para la defensa de los derechos humanos están también vinculados con todo eso. Entonces, en este multilateralismo de lo social tenemos como grandes organizaciones, iba a decir parciales, pero no me gusta la palabra, más bien grandes manifestaciones temáticas y de reivindicaciones específicas en donde el movimiento feminista juega un papel fundamental, ¿no?
las movilizaciones que se hacen en el mundo más grandes y articuladas son las del 8 de marzo. Y esas representan como todo un aprendizaje, creo yo, para que las agendas de lo local y de lo global se puedan vincular efectivamente. Hay organizaciones de alguna manera gremiales como Vía Campesina, que tiene afiliados en 80 países del mundo. Hay la experiencia, por ejemplo, de la integración en el continente. Tenemos la Alianza Social Continental, que gracias a organizaciones de ese tipo, más la convergencia de ciertos gobiernos progresistas, se pudo derrotar al ALCA, ¿no? Entonces, hay experiencias, hay perspectivas, pero ahora yo creo que tú lo planteaste muy bien y creo que, para decirlo de manera muy sintética, estamos como ante tres problemas ante las luchas sociales y el tema del poder y del Estado, ¿no? Una es que se han hecho avances indudablemente certeros para lo que toca la democratización, que en el 2015, sin embargo, se vieron interrumpidos de los gobiernos progresistas, luchas desde dentro del Estado, pero hay otras que desgraciadamente hay un nivel de divergencia que ha limitado esas experiencias, y no lo digo con un sentido de crítica hacia un lado u otro, sino simplemente para constatar que hay una bronconona ahí entre lo que podríamos llamar la izquierda social frente a la izquierda electoral, ¿no? Que son los problemas de luchar desde dentro, pero contra el Estado como está. Y tenemos también algo que me parece que también está configurando una idea internacional novedosa, con la perspectiva de la lucha sin Estado, y que lleva a un reposicionamiento de muchos movimientos de inspiración anarquista que están recobrando ciertos espacios, como es el caso de los zapatistas, ¿no? En México, los mapuche, la federación, no sé si llaman federación, pero el movimiento Cauca acá en Colombia, el pueblo kurdo, ¿no? Toda la experiencia de las y los kurdos, que es tan significativa. Entonces, encontramos ahí esa otra pista, digamos, de una construcción internacionalista de lo social, político, y que tiene pues muestras bien importantes, ¿no? Una cosa, por ejemplo, ahorita relacionada con lo del Kurdistán, es que hace cuestión de 2 meses o algo así, el movimiento kurdo renuncia a las armas y se mete a un proceso de lucha mediante procesos electorales y de configuración de bases sociales que están y no están en el tema de lo electoral, ¿no? Entonces, ahí creo que tenemos una pista de aprendizaje. Y por último, bueno, entonces, por último, ¿cómo está el tema de la integración directamente? Porque algo que es muy fácil constatar es que esos movimientos no tienen una agenda en relación con la integración regional. ¿Por qué? Porque la integración regional ha estado orientada sobre todo por esferas intergubernamentales, interestatales, en las que no están reflejadas de alguna manera las aspiraciones de los movimientos sociales. Y eso hace también muy compleja la defensa de todo ello, ¿no? Porque qué bueno, por ejemplo, que derrotamos al ALCA, ¿no? Pero ¿qué posiciones hay, por ejemplo, en este momento? Los impulsos que hay para la integración latinoamericana desde Europa son 3 tratados, uno que hay con México, otro que hay con Chile y otro que está en vías de ser firmado con eso que nos representa realmente una diversificación del comercio y de la dependencia, o representa más el crecimiento del capital transnacional y de todas las perversidades que trae consigo. O están en curso, por ejemplo, México ahorita su gran batalla por la cercanía además con Estados Unidos, pues tal parecería que si no defendemos el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, le estamos haciendo el favor a Trump, ¿no? Frente a la situación, y en parte tienen razón. O sea, estamos ante esos dilemas de hasta dónde estamos dentro y contra del actual estado de cosas, y
qué tanto podemos ganar en autonomía y emancipación a partir de condiciones específicas, ¿no? Es una pregunta muy desgarradora, sinceramente, porque sí, es como renunciar a que es el todo lo que está en juego y a ir viendo cuestiones de cierto gradualismo, parcialidad, etcétera, que creo que tenemos que debatir. Yo no tengo una posición marcada, definitiva, última al respecto, pero lo que sí quisiera comunicar, transmitir, es que tenemos que discutir sin ortodoxias, sin esquemas previos, con la mente abierta y la voz, porque lo importante es como esas metodologías horizontales, hablando de la academia, en que seamos capaces de registrar las voces que nunca se escuchan, ¿no? Y esas voces que nunca se escuchan, pues son las que pueden encontrar algo así. Y dentro del orden liberal, yo creo que, ya con esto termino, quedan en América Latina algunas experiencias que tenemos que aprender de ellas. Vengo a traer algunas reflexiones, a compartir algunas ideas, partiendo de la pregunta principal que se planteaba, ¿no? ¿Qué lugar y qué incidencia tienen los movimientos políticos, sociales, campesinos, profesionales en la gestación de alternativas políticas? Yo tenía por ahí una lámina, sí. Entonces, quisiera como plantear principalmente, pues bueno, a qué se enfrenta usualmente una lucha en defensa del territorio, una lucha de protección ambiental, una lucha en defensa del agua, una lucha en defensa de la vida, porque esto se ve y se replica en Colombia, pero también se replica a lo largo y ancho de Latinoamérica y del sur global. Bueno, lo que les quiero compartir es que finalmente nos encontramos con toda una estructura que aquí han desarrollado muy bien, que es una estructura o más bien un sistema global que es capitalista, pero también es un sistema que tiene un régimen racista, que tiene un régimen que es patriarcal y que tiene un régimen que es extractivista, porque finalmente ese régimen político también va a los territorios, va a la vida, va al exterminio, o más bien se dirige principalmente al exterminio de la vida para la acumulación, que a eso se dirigiría o se entendería por extractivismo. Entonces, en ese sentido, ese sistema global extractivista finalmente tiene como unos niveles, como ya muy bien lo han compartido, pero dentro de estos niveles vemos que por lo menos en el ámbito global hay unas estructuras o unas instituciones que se han constituido también, pero que no se han constituido porque si no, esto es una cuestión de unas élites que están ubicadas en unos barrios muy cómodos, de ciertas ciudades del norte global principalmente, pero también del sur global, y estas élites pues han venido creando instituciones donde trasladan el poder, porque esto es una cuestión de traslado desde los estados nacionales, lo trasladan hasta las instituciones globales, entiéndase Fondo Monetario Internacional, entiéndase Banco Mundial, y bueno, puntualmente acá en Colombia, lo que ha sido el Fondo Monetario Internacional desde 1989, inicia una política de ajuste, o más bien, muchas gracias, entonces inician una política de ajuste, o más bien de buena conducta financiera se denominaba. Acá fue con César Gaviria, el dirigente del Partido Liberal que lleva ya más de 30 años ahí atornillado en ese partido. Y bueno, este presidente inicia lo que fue la imposición del consenso de Washington dentro de Colombia, y esto llevó a que se hablara de la buena conducta financiera, que finalmente lo que significaba era que tenían que haber recortes de los presupuestos públicos, principalmente de protección ambiental en este caso, y a lo que orientaba era que finalmente fuera la extracción y el traslado, o digamos flujo, como también se le llama, de componentes vitales de los territorios hacia los centros de acumulación. Entonces, desde el Fondo Monetario Internacional empieza esta andanada, pero también tenemos a la Organización de Naciones Unidas. Curiosamente, todo el andamiaje jurídico inicia con la Declaración de Estocolmo en el 72, pues la persona que estuvo detrás fue en este caso Maurice Strong en 1972, que fue quien dirigió cómo se organizaban los tratados internacionales, principalmente la Declaración de Estocolmo, y este señor
era proveniente de las empresas petroleras, de la industria de hidrocarburos, de la industria de minería, y fue la persona que se eligió por parte de la ONU precisamente para la protección ambiental. Entonces vemos que pues, finalmente esto está totalmente controlado por las élites extractivistas, la ONU, el FMI, y tenemos el Banco Mundial también, que por supuesto, como ya lo han venido aquí compartiendo a lo largo y ancho de la tarde, pues también establece ciertas directrices, orientaciones, le llaman recomendaciones, que son las que pasan o se bajan o se trasladan a los estados nacionales para que se vuelvan leyes, para que se vuelvan decretos y demás. Entonces, pues vemos cómo se empieza a tejer ese traslado de poder y cómo se empieza a tejer ese andamiaje o esa estructura que finalmente entra dentro del sistema global. Y tenemos unos estados nacionales que en su estructura pues son capitalistas, son racistas, son patriarcales, son extractivistas, y estos a través de su idea de lo nacional han venido centralizando las formas en que se lleva el control territorial, ¿sí? Entonces acá en Colombia por lo menos tenemos el caso de las consultas populares, que era un elemento, una herramienta que venían usando las luchas territoriales, y que en 2018 la Corte Constitucional tumbó diciendo que la nación era quien tenía finalmente el poder sobre el territorio, ¿sí? Entonces se traslada el poder de los territorios, supuestamente enmarcada en una condición electoral, se traslada finalmente al poder central, es decir, avanza desde el poder central del Estado Nacional el control sobre los territorios para garantizar la extracción de componentes vitales y su traslado a los centros globales de poder. Entonces, pero también los estados nacionales cumplen un rol importante en cuanto a que son cajas menores o son fondos a través de los cuales los tribunales, como el CIADI, pero también los tribunales, como en este caso son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estos estados se vuelven esos fondos públicos que finalmente pagan los daños territoriales que hacen las empresas, pero también son fondos a través de los cuales ellos con el CIADI, pues cuando no logran llevar a cabo sus extracciones, entonces se apropia de ciertos presupuestos públicos. Entonces es como esa estructura, y finalmente tenemos en los territorios la esencia de la vida, que son las luchas territoriales. Y estas luchas territoriales le han denominado algunos ambientalismo popular, como lo ha hecho el profesor Gregorio Mesa. Estas luchas territoriales representan una alternativa, representan una forma de construir otros mundos posibles, y vemos que su principal esencia es la organización territorial, siempre tejidos entrelazadas con la tierra, con el territorio, pero también creando una forma de autogobierno, y ahorita se compartieron algunos elementos sobre esto. Y me cuestiono, yo hago la pregunta si realmente existen movimientos que realmente no tienen ninguna relación con el Estado, con los Estados nacionales, ¿sí? Por lo menos acá el movimiento indígena de Cauca, el CRIC principalmente, como organización, pues ellos tienen una forma de autogobierno, pero a la vez también están teniendo una relación con el Estado y están jugando estratégicamente con el Estado, ¿sí? Y lo mismo lo hacen los compañeros de Jericó, que llevan una lucha, lo mismo lo hacen los compañeros de Santurbán, ¿sí? O sea, se crea una forma de autogobierno y una forma distinta de hacer las cosas, otras formas distintas de ver el mundo, de crear el mundo, pero también se está entendiendo que hay un Estado nacional y que hay que jugar precisamente estratégicamente con esos estados para lograr ciertos escenarios. Y eso ocurre en los territorios, está ocurriendo, y muchas veces desde la academia creemos que las transformaciones pueden ser o son lineales o deben ser lineales, y no, en los territorios están ocurriendo transformaciones parciales que en algún momento pueden llegar a concatenarse, a tejerse totalmente y llegar a generar realmente una transformación total o una revolución, ¿sí? Entonces, bueno, y hay otros elementos que han sido muy valiosos, por lo menos en el ejercicio de la lucha por la defensa del agua y el páramo de Santurbán, y ha sido la protesta constante. La protesta constante
principalmente es el autogobierno, principalmente es la organización, pero a partir de ahí la protesta constante, y el tejido y el relacionamiento internacional, ya que quisiera hacer también una mención muy importante, y es el ejercicio que ha hecho la misión internacional, que ha sido muy efectivo. Por lo menos en este caso hemos logrado que los 3 laudos de las 3 empresas transnacionales que estaban en Santurbán, que estas 3 empresas no tuvieran un laudo indemnizatorio, ¿sí? Entonces ha sido también gracias a ese tejido, a ese enlace con las organizaciones, con la academia comprometida, que ha estado también pues ahí incidiendo, también entendiendo que esto es un juego, que finalmente hay que hacer una incidencia con los estados, que finalmente hay que hacer una incidencia con estos monstruos globales que están allí, ¿no? Y finalmente quisiera decir, pues bueno, que también se hacen esos ejercicios de incidencia política, jurídica y demás, siempre acompañan esas formas de autogobierno, pero siempre o casi siempre están ahí presentes, ¿sí? Entonces quisiera como concluir con ello, y bueno, agradecer por el espacio, agradecer también la presencia y agradecer la memoria viva de los compañeros y las compañeras que están aquí presentes del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán. En primer lugar, el tema de inversión extranjera directa desde varios ámbitos, y un tema que se conoce poco es el tema del pago de las regalías que hay detrás de esta inversión, y que hace que en su momento la propia Joan Robinson indique que la inversión extranjera directa es el tipo de capital más caro que existe, porque remite regalías a perpetuidad. Entonces este es como un tema que muchas veces lo olvidamos, y en el cuestionamiento de la inversión extranjera hay muchas cosas que se conocían desde el pasado, pero ahora como que se han olvidado, y resulta ser que siempre el mal es la deuda y la inversión extranjera es como el bien, por decirlo de alguna manera, en esta percepción bueno-mal. La segunda razón es que cuando investigué mi tesis, cuando hice mi tesis doctoral, encontré el tema de las prácticas de las empresas multinacionales, y había un informe, bueno, esto lo conversamos con un profesor chileno, pero hay un informe de Estados Unidos de un senador, Steske Fauber, que es muy interesante sobre por qué en Estados Unidos los medicamentos eran más caros que en Argentina. Y entonces este senador invita a los representantes de las empresas farmacéuticas a que le expliquen. Y bueno, le echaban cuento, y todo esto está documentado en un informe, el informe del senador Fauber, a fines de los 50 y principios de los 60. Y en conclusión es que es un tema totalmente arbitrario. En Argentina había regulación de precios y por eso cobraban un precio menor, y en Estados Unidos no, y es arbitrario. Las empresas ponen el precio que quieren a los medicamentos, y ahora ha sido como más evidente en ciertos componentes específicos. Y la tercera razón por la que llegué a esto es porque yo estuve trabajando en una propuesta sobre seguridad social en Ecuador para hacerla más sostenible. En Ecuador la seguridad social es un sistema de reparto y se quiere ir hacia un sistema de capitalización individual. Y los problemas de la seguridad social no vienen tanto por el tema de las jubilaciones, sino que vienen por el tema de salud. Y dentro del tema de salud hay un tema que tiene que ver con las enfermedades catastróficas y la judicialización de acceso a medicamentos no probados y muy costosos. Entonces es algo que estudiamos, digamos, con un grupo de docentes en Ecuador, y encontramos que ahí hay como un hueco por donde los recursos se escapan, y hay muchas empresas multinacionales que están detrás de estas prácticas, tratando de que de victimizar a las personas, de que no les dan el medicamento que buscan, cuando en realidad son medicamentos muchas veces no probados. Entonces, bueno, en el marco de estas tres cosas, yo creo que el tema de la salud, podemos pasar, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos avanzar en la integración? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer en lo concreto? Porque ya se ha dicho que cuando pensamos en integración, lo único que pensamos es en infraestructura, en construir grandes obras. Y yo lo que les quiero compartir es que creo que hay posibilidades de hacer cosas de integración en términos de intercambio de conocimiento.
Y entonces hay una cosa como tan sencilla, no sé si hay alguien aquí de Perú, pero cuando alguien tiene un tema, por ejemplo, de una picadura de una serpiente, hay una cosa que se le entrega a la persona, que es un antibiofílico, y esto en las regiones amazónicas, si se lo hace en líquido, tiene un problema de cadena de frío, de traslado del medicamento, y que lo hace más costoso. Y es más eficiente hacerlo en polvo porque se conserva mejor. Sin embargo, este simple cambio hace que las empresas multinacionales salten a este techo y no permiten que se haga estos cambios. Entonces, este tipo de conocimiento da posibilidad para que los países empiecen a comprender que hay varios como espacios de política pública en este ámbito. Y bueno, el punto también es que ahí quiero mostrarles esta oportunidad. También quiero retomar el tema de este proceso recurrente que hay en los países, la compra de medicamentos, los aprendizajes que se pueden encontrar en la pandemia de la COVID-19 y algunas conclusiones. Entonces, bueno, la oportunidad es el tema del peso que hay de las compras públicas en el acceso, o sea, el peso que tienen los medicamentos en las compras públicas. Y que es un tema muy, de alguna manera, como en cada país, evidentemente tienen un sistema de salud distinto, sin embargo, el peso sobre todo, como les digo, por el tema de la incidencia de ciertos medicamentos, puede ser una oportunidad para incidir también en la estructura productiva de los países, permitiendo que no sean solo empresas extranjeras, sino que haya también cierta posibilidad en determinados ámbitos a las empresas nacionales. Y bueno, este es el tema, ¿no? Que cómo logramos que haya posibilidades de transferencia tecnológica y abastecimiento regional. Entonces, yo lo que hago es que tomo como ejemplo una publicación que hicimos con un colega que se llama César Carranza sobre el tema de la negociación de los contratos complejos de la COVID-19 en la región y que la comparamos con la región europea, con la Unión Europea y en unos casos específicos también con China. Y encontramos unas cosas como muy curiosas, donde hubo chantaje a los países de la región y que de alguna manera se conoció como muy poco en el acceso a las vacunas, me refiero. Esta compra anticipada de vacunas contra la COVID básicamente la empezó Reino Unido, Estados Unidos y posteriormente la Unión Europea. Y para la compra se acudió a estos contratos complejos, que básicamente lo que hacen es que son acuerdos legales difíciles de ejecutar porque sus bienes son objeto son técnicamente complejos. En este caso era una vacuna que estaba en investigación y desarrollo, que no estaba terminada y por eso de alguna manera se permitieron o se dieron más ventajas de las que normalmente se daban. Acá hay como un dato puntual, digamos, el tema del financiamiento público, porque muchas veces se habla de que, bueno, fueron los filántropos los que financiaron la creación de estas vacunas, y no fue así, fue un 90.69% del sector público, un 7.9% del sector privado, ahí está mal, y un 1.3% de la filantropía. Pero, sin embargo, se hace mucho eco de los aportes de la filantropía en estos financiamientos. Y el problema mayor es que la propiedad intelectual quedó en manos de los privados y nuestros países tuvieron que pasar muchas penas para finalmente poder abastecer suficiente cantidad de vacunas. Como ya les adelanté, el tema de que hubo negociaciones de cada país donde tuvieron que firmar, hubo cambios de leyes, tal vez uno de los más complejos fue el caso de Argentina. Y el otro tema también es que hay esta cosa que se llama acuerdos de responsabilidad sin culpa, que les obligaron a los países a incluir en sus legislaciones para que no les demanden posteriormente por los efectos secundarios de las vacunas. Y que en algunos países esta legislación, sobre todo en Europa, ya existía. En ese marco, y también teniendo en cuenta el tema de cómo las empresas farmacéuticas presionan porque se compren medicamentos en fase de experimentación, yo creo que representa una oportunidad para un tema de negociación regional y para poner en la mesa del debate lo que pueda pasar a futuro. ¿En qué marco? En el marco de este famoso acuerdo sobre pandemias que se acaba de firmar el 20 de mayo del 2025 y que abre ciertas posibilidades, define lo que es una sola salud, que al incluir como una sola salud también incluye el tema del medio ambiente, y eso es también como una cosa interesante porque empieza a tener como una visión integral del tema de salud.
y porque reconoce también el tema de la resistencia a los, al tema bacteriano, digamos, al hecho de que no se puede seguir dando tantos antibióticos. Entonces, ese es el otro tema. Y finalmente aquí, en el artículo 11, enmarcado, digamos, es como muy largo el acuerdo, pero básicamente lo que he enmarcado es lo siguiente, que se permite la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos para los productos de salud relacionados con las pandemias y se publicarán las condiciones de sus licencias para tecnologías de salud relacionadas con las pandemias. Esto no es la panacea, pero al mismo tiempo abre la posibilidad para que los países vayámonos preparándonos en términos de qué es lo que podríamos hacer en concreto, qué aprendizajes tuvimos. La negociación de Europa fue una negociación muy compleja. La propia presidenta de la Comisión Europea nunca transparentó lo que negoció con Pfizer, y Pfizer fue una de las empresas más que tuvo, digamos, un comportamiento más leonino en términos de todos los países, pero curiosamente en China, China le plantea una negociación distinta y le dice, bueno, si tú quieres vender tu vacuna en mi país, vas a tener que venderlo con mi marca y me vas a tener que pagar un porcentaje de las ventas que estás realizando. Entonces, esto lo que muestra, digamos, lo que la práctica que sucedió en la pandemia, lo que muestra es que sí hay posibilidades. El punto es que hay muchos intereses, es un sector donde hay muchísimos conflictos de interés, sobre todo de los médicos, y mucha resistencia a hacer cambios. Sin embargo, yo creo que es una posibilidad concreta de avanzar en otros temas que no requieren tantos recursos, sino que lo que requiere más es un tema de sentarse a conversar y comunicar de alguna manera estas mejores prácticas que existen entre los países. Así que, en conclusiones, hay como algunas oportunidades de corto y largo plazo en la compra de medicamentos e intercambios de información. El acuerdo sobre pandemias reabre las flexibilidades previstas en el acuerdo sobre los ACPI, y es preciso investigar cómo están funcionando los contratos estos que les comenté de indemnización sin culpa, que tienen que ver con el hecho de los efectos secundarios, en este caso de las vacunas, pero también se pueden aplicar a otros medicamentos. Y bueno, esta pregunta yo siempre la planteo, ¿hay posibilidad de negociación conjunta? Bueno, va a depender de la voluntad política, pero el punto es cómo empezar a plantear agendas alternativas a los temas de infraestructura, y si es que es así, creo que sí se puede también retomar las negociaciones europeas de acuerdo, digamos, a los problemas que ellos tuvieron inclusive para regular a las propias empresas y para asegurar el abastecimiento a su propia población. Entonces me parece que, digamos, no sé si me parece, pero ese es como el planteamiento que les quería traer y que quería también como recibir como sus comentarios, porque aquí hay muchas personas que han trabajado también en los temas de multinacionales y conocen estos ámbitos. Así que muchas gracias. Cuando hablaban de los territorios y del sindicalismo y cómo lograr esta como emancipaciones, digamos, más transversales, más multiescalares, ¿cómo pensás que se puede romper lógicas que incluso no sé si son capitalistas y que pueden ser corporativas precapitalistas, ¿no? O sea, la idea de corporaciones es precapitalista, y me parece que uno eso lo ve en cualquier ámbito de actividad, de acción política, en general, al menos no sé, en los ámbitos que uno se maneja, tal vez hay otros no. ¿Cómo se podría romper esa lógica para hacer estas construcciones y dar algún sentido más emancipatorio a muchas luchas? Eso por un lado. Y después para Katiuska, vos recién hablaste del tema de pandemia, etc. En un momento UNASUR tenía también algo de hacer compras de medicamentos, y como hoy estuvimos hablando un poco también de integración, algo así, y UNASUR, uno dice, bueno, voló por los aires cuando cambiaron los gobiernos, etc. Pero como decir, que si conoces algo de esa experiencia como algo para rescatar y decir, bueno, a veces cosas más concretas de los marcos de integración que no solo sean acuerdos y en función del capital, sino también en función de los pueblos. ¿Está? Aparte, muy interesante, me ha gustado mucho, o sea, me ha sorprendido o no el dato sobre quién paga realmente las vacunas, ¿no? Es súper interesante que
no, quizás no sorprendente, pero en el capitalismo al final el progreso tecnológico lo pagan los estados, es decir, las clases trabajadoras y populares, pero los beneficios son apropiados privatamente, ¿no? Y justamente a partir de esto, hablando de integración, ¿no? Obviamente se abren espacios importantes para el desarrollo de vacunas, entiendo. Pero, por otro lado, obviamente dentro del capitalismo ese desarrollo está supeditado a la lógica capitalista de valorización del capital. Entonces te pregunto, ¿cuál puede ser el rol de potencias socialistas o bueno, China según como la queramos entender, socialista o no, y Cuba, obviamente no, que la vacuna tiene una punta de lanza, ¿no? ¿Cuál puede ser el rol de esos países? Obviamente Cuba es un país mucho más pequeño, China es una potencia a nivel global, pero ¿cuál puede ser su rol? Casi nunca nos acordamos de que desde allí, desde la base, desde la mirada de los pueblos, desde sus usos y costumbres, hay soluciones a las crisis. Y es muy importante saber que desde el sector agrario tenemos posibilidades también de ser un mejor continente. Y tenemos posibilidades de articulación política de los pueblos frente a las crisis y frente al extractivismo minero. Y no solamente el minero, porque el extractivismo también tiene otra mirada desde la ruralidad y desde el sector agropecuario. Entonces a mí me parece que esa discusión está inconclusa, que no hay una suficiente mirada que nos permita a nosotros desde este momento cómo vamos a pretender articular los procesos sociales en América Latina frente a las amenazas del extractivismo y frente a las amenazas de una falta de soberanía alimentaria. Entonces, ahí les dejo esa inquietud a ustedes, compañeros y compañeras. Nos gustaría que ustedes, desde la mirada colectiva, integradora e integral, pudieran ayudarnos a entender un poco más, quienes trabajamos desde los pueblos originarios, desde los pueblos afros, desde los pueblos indígenas y campesinos, cuál es la mirada desde este panel, aquí en Claxo, para sobrellevar esa crisis de hambre, esa crisis de tierra y esa crisis de agua y esa crisis de minerales que tenemos en América Latina. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo romper con esas lógicas corporativas que un poco ponía en balance? Puedo tirar algunos ejemplos de cosas que en la experiencia concreta veo y o que al menos intentamos producir. Digo, porque el balance quizás es un balance que a veces atenta contra la idea de que efectivamente hay intentos, no es que no los hay, pero bueno, tienen enormes dificultades. A ver, un ejemplo que nosotros, por ejemplo, que tratamos, ¿no?, concretamente de llevar adelante, tiene que ver con que los sindicatos docentes, por ejemplo, uno de los espacios en los que participo somos la gran mayoría docentes, escuelas secundarias, primarias, muchos de ellos docentes y ellas docentes de escuelas rurales, empiecen a tomar la cuestión del agronegocio porque afecta directamente a las condiciones de salud de los compañeros y compañeras y algo tan concreto como que los sistemas de salud no están cubriendo los tratamientos de sus enfermedades y los sindicatos no toman esa problemática como una problemática que tiene que ver con las condiciones laborales. Porque esos compañeros y compañeras están enfermándose en las escuelas en las que son fumigados y fumigadas. Y esto, a ver, uno diría, bueno, pero eso es una acción concreta. Sí, pero ya obliga al sindicato a pensar no solo en los derechos concretos que tienen que ver con el salario, con las condiciones laborales, sino que ya también les impone una cuestión que tiene que ver con el resguardo de los derechos ambientales, porque tampoco alcanza con que se les brinde el derecho a la salud a esos docentes. Supone también trabajar
¿no?, la necesidad de que dejen de fumigar en esa escuela, ¿no? Y aparecen también derechos que tienen que ver con el derecho a las niñeces, porque si los trabajadores están enfermándose, las niñeces también. Entonces se empiezan de alguna manera a integrar una serie de problemáticas que cuando el sindicato piensa su lucha en términos corporativos, ni siquiera son parte de su problema, ¿no? Ni siquiera son abordados. Tomo el tema de las vacunas también, porque me parece que es importante. En algún momento he trabajado sobre el tema de las vacunas en pandemia y la producción de conocimiento. ¿Cómo integrar, o sea, cómo pensar el sistema de salud, las vacunas y las futuras pandemias sin empezar a revisar el sistema científico-tecnológico? Porque acá, cuando hablamos de vacunas, también estamos hablando de qué está sucediendo en la producción de conocimiento en los sistemas científico-tecnológicos. En Argentina, sin ir más lejos, con todo lo que está sucediendo con nuestros organismos de ciencia y tecnología, la realidad es que en una futura pandemia, suerte, ¿no? En la pandemia anterior, el CONICET tuvo un rol central, por ejemplo, en el secuenciamiento de la cadena genética de una de las variantes del COVID. Estuvimos a punto de generar una vacuna. Eso no ocurrió simplemente porque el financiamiento del Estado fue hacia el sector privado, a la empresa Sigma. No porque no tuviéramos esas capacidades. Ahora, ¿qué va a pasar a futuro en un contexto en el cual el sistema científico-tecnológico se destruya? Bueno, ahí hay que integrar la lucha por la salud con la lucha por la producción, por una producción de conocimiento para las clases trabajadoras, para los sectores populares, ¿no? Hay que empezar a romper esos fragmentos en los que también retomabas vos, ¿no? Fragmentos temáticos: lucho por la ciencia, lucho contra la megaminería, lucho contra el agronegocio. No, hay que dar cuenta que el sistema piensa integrado el proceso de acumulación y de dominación, por lo cual mi lucha no puede ser esa, tiene que ser esa y todas las demás. No en términos solidarios, sino porque todo lo demás también me impacta en términos de mis formas de vida, ¿no? Entonces ahí, nada, no sé si responde, pero al menos algunos intentos de experiencias como para poder dar cuenta de en qué estoy pensando cuando pienso en eso, ¿no? Y al compañero que plantea la cuestión de la economía agraria para América Latina. Los desafíos de la economía agraria en América Latina son gigantes porque, primero, hemos sido un continente con muchas experiencias en términos de reformas agrarias radicales, pero también hemos sido un continente con una enorme naturalización de los latifundios en muchos de nuestros países, y donde además se nos ha insertado en la producción global con esta falsa idea de productores de alimentos para el mundo. Una región que muchas veces tiene muchas dificultades para producir alimentos para la propia región, ¿no? Entonces, los desafíos son enormes, ¿no? Creo que es importante, aún así hay un montón de experiencias de producción campesino-indígena que, como yo decía antes, están mostrando grandes alternativas a estas lógicas. Sin embargo, me parece que todavía estamos muy recién nacidos en la construcción de redes de integración de esos procesos. Así como yo hablaba de la República Unida de la Soja como un aspecto que muestra, ¿no?, esa integración de las grandes corporaciones semilleras, me parece que a nosotros todavía nos está faltando la construcción de esos procesos. Y me parece que, por ejemplo, empezar a problematizar estas dinámicas del libre comercio desde esta lógica transescalar que hablaba antes, de alguna manera nos puede ayudar a empezar a construir esas redes de integración, que son fundamentales, porque la realidad es que el agronegocio está en todo el continente en miles de formas,
¿no? Siempre asociamos el agronegocio a la producción de grano, maíz, soja, pero está el agronegocio de la palma aceitera, está el agronegocio de la floricultura, aquí sí, acá nomás, las frutas tropicales, incluso la huerta asociada a la producción intensiva, qué decir de la ganadería intensiva. El agronegocio ha cobrado una enormidad de formas, ¿sí? Que nos requiere el brócoli en Ecuador, ¿no? Digo, que tienen elementos en común y que tienen además consecuencias en común. Bueno, eso es algo, por ejemplo, que hay que empezar a romper, porque de repente pareciera que quienes luchan contra el agronegocio en el Ecuador están luchando por algo diferente a lo que lucha el MST en Brasil, y sin embargo, sí, son cultivos diferentes, pero las formas de acumulación y dominación son muy similares, ¿no? Entonces ahí me parece que tenemos que empezar a romper esas también fragmentaciones mentales, un poco que retomaba antes, ¿no? Como parte de esa fragmentación ideológica, y empezar a dar cuenta de esos elementos comunes que hacen que nuestra lucha ni siquiera es contra el agronegocio, es contra mucho más que el agronegocio, es contra el capitalismo, que se expresa en el agronegocio, en la megaminería, que se expresa en el petróleo, en la extracción petrolera, que se expresa en la explotación de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, en referencia a la importancia estratégica de la economía alimentaria, la economía campesina, se me vienen varios frentes. Entonces, para no abusar del tiempo, voy a darlos así como muy telegráficamente. Primero, sí me parece que se han detonado procesos organizativos muy originales que toman en cuenta ese papel de columna vertebral de la vida, ¿no?, que tiene la agricultura. Y entonces pienso, por ejemplo, en algo que ya mencioné, Vía Campesina, que es una organización que promueve cooperativismo, que no se presta a la especialización de cultivos, a la exportación masiva de productos, etc. Y ese es uno. Otro es en movimientos más de tipo nacional, indudablemente el movimiento de los trabajadores sin tierra en Brasil, que logró también vincular el problema de la posesión de la tierra con formas cooperativas y orientadas al consumo de menor huella ambiental, ¿no? Pienso también en logros que ha tenido la región en impactos como, por ejemplo, bajo la inspiración de Alberto Acosta en Ecuador, hoy cada día se vuelve más presente que hay derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso va muy asociado con la defensa de la alimentación como el factor estratégico, energético, alimentario principal. Igualmente, yo creo que hemos jugado un rol importante en la región en que ascienda la cuestión simbólica. O sea, Bolivia lanza la idea del Día Mundial de la Pachamama, que no es la mera cuestión conmemorativa, sino es como ir injertando en nuestras conciencias todo esto. Y por último, algo para lo que no me siento así, la verdad, con la suficiente autoridad moral para hablar, por mi tipo de consumo, pero que no obstante quiero plantearlo como algo que está sucediendo y que me parece muy importante, es que dentro de las alternativas al capitalismo y a la integración supranacional interestatal, hay un movimiento muy importante que es por el descrecimiento y otro que es por la economía social y solidaria. A mí me parece que eso refleja lo que yo quería transmitir con esta idea del multilateralismo de lo social, ¿no? que orienta experiencias que requieren, por ejemplo, una lucha muy expresa en contra de todas las formas depredadoras del consumo, que están reivindicando formas, por ejemplo, de kilómetro cero, de formas de consumo mucho más relacionadas con el entorno regional inmediato, ¿no? Que eviten todo lo perverso que trae consigo este modelo
orientado a la exportación agrominero, industrial exportadora, ¿no? Y por último, el tema de cómo es que la economía campesina está presente y por qué la menospreciamos. Yo creo que también es parte de las dificultades de la enorme dispersión que tiene este fenómeno. Por ejemplo, en Brasil, cerca del 85% de los alimentos son producto de economías de corte campesino. Entonces, pero el problema es cómo los reúnes, cómo se platican entre ellas y ellos para que esto pueda ser efectivamente algo más de tipo una política compartida, que tienda a generar el tema de la alimentación dentro de las luchas y las reivindicaciones más de lo social. Yo voy a compartir también algo sobre la pregunta de bueno, la organización en torno a la agricultura. Y vemos que en todas las normas que establece la FAO, en todos los informes, las orientaciones, pues estableces esa idea de la seguridad alimentaria. Y aquí comparto la idea de los derechos de la naturaleza que vienen trabajando Alberto Costa, Eduardo Budinas, que viene trabajando también Enrique Viale, y bueno, muchos otros más desde los territorios, porque es una idea que viene principalmente desde nuestros mayores y mayoras, los hermanos indígenas, principalmente desde ahí es que viene esa idea o esa apuesta de los derechos de la naturaleza. Y esto puede ser un elemento de transformación que está en disputa en cuanto a la agricultura, en cuanto a la minería, en cuanto al agua, y creo que vale la pena apostarla a construir esa herramienta que se viene gestando y que ya se ha posicionado incluso en ordenamiento jurídico. Se habla desde lo jurídico, pues porque también